Hoy hemos planteado un tema para esta conferencia de manera general y hemos denominado esta conferencia ¿Cómo identificar el perfil psicológico en un caso de abuso sexual? Si ustedes se dan cuenta, entonces, es un título que sugiere muchísimas cosas, una pregunta que sugiere muchas cosas, y eso se ha hecho con el propósito precisamente de mirar los posibles abordajes que en casos de delitos sexuales, siendo un fenómeno muy solicitado para la intervención psicológica en nuestro país, las perspectivas de acción que un psicólogo tendría en este campo específico. Y en aras de dar abordaje a la respuesta a esa pregunta, hemos utilizado un caso en el que les voy a sugerir discutamos por grupos, quisiera tal vez de las dos filas, los compañeros estamos de A4 por línea, entonces más o menos en 8 grupos, para mirar qué abordaje o qué perspectiva o qué lectura le darían ustedes a el caso que les voy a poner en consideración y que es un caso de la vida real. Vamos a analizar entonces este caso, les voy a pedir que tomen nota de nombres, fechas, aspectos importantes, lo voy a ir leyendo despacio y si alguien pues tiene preguntas o no es clara alguna información, si es tan amable levanta la manita y la resolvemos. Juan y Marta establecieron una relación sentimental en el año 2003. Ambos, es decir Juan y Marta, venían de uniones anteriores, ellos eran divorciados. Juan tenía una hija de 8 años de su primer matrimonio y Marta tenía 3 hijos, Andrés de 16 años, Carolina de 15 e Iván de 12. Ya viviendo juntos, Juan y Marta, en el año 2004, es decir, un año después de establecer esa unión, Carolina, que es ¿quién? La hija de Marta, muy bien, quedó en embarazo y dio a luz a su hija Daniela. ¿Bien? Esto parece un árbol genealógico. Por eso les decía que tomaran notas porque no es tan sencillo. En el año 2007, Juan y Marta deciden separarse. Esto se da con ocasión de que Marta sorprendió a Juan siéndole infiel, que tenía una relación con otra mujer, y dan por terminada su relación. Por su parte, Carolina, la hija del medio de Marta, madre de Daniela, y el padre de su hija, no hijo, hija, padre de Daniela, que es Pablo, tuvieron varios inconvenientes, ya que Pablo no aceptó la paternidad de Daniela, ni le colaboró a Carolina con la manutención de la niña, con los alimentos. Creo que ahí están claras las dos problemáticas dentro de un mismo grupo familiar. Marta y Juan, después de su separación a causa de la infidelidad, pierden todo contacto y debido a dificultades económicas, en el año de 2010, en octubre, Carolina se ve en la obligación de llevar a su hija Daniela donde los abuelos paternos, a fin de que ellos se ocupen del cuidado personal de Daniela. Carolina se da cuenta que no tiene los recursos suficientes para la manutención de su hija y se la deja a los abuelos paternos. Eso significa que desde octubre del año 2010, Daniela estuvo viviendo con sus abuelos, que son Pedro y Marina, así como con su tía Adriana, que es hermana de Pablo, su papá, pese a que sabemos no ha habido un reconocimiento formal de la niña, no le dio los apellidos, lo que normalmente decimos, no le dio el apellido. Sin embargo, Carolina no pierde contacto con Daniela, ve a su hija los fines de semana y hablan permanentemente por teléfono. Espera, el anterior. En el mes de abril del año 2011, la familia de Pablo, es decir, los abuelos, Pedro y Marina, Adriana, en fin, le impiden todo contacto con la niña, ya no se la pasan al teléfono y no se la dejan ver, situación ante la cual Carolina
se muestra extrañada, desconoce la razón. A través del colegio de la niña, Carolina se entera de que Daniela ha sido valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, alias Medicina Legal. Y lo que ocasiona dicha valoración es, al parecer, un presunto abuso sexual del que la niña ha sido víctima. Carolina, sorprendida ante esa información que el colegio le suministra, va a donde los abuelos, va a donde Pedro y Marina, y allí se entera que Adriana, es decir, tía de la niña, hija de los dos anteriores, había presentado una denuncia penal en contra de Juan. ¿Quién es Juan? El esposo de Marta. El antiguo compañero de Marta, ¿cierto? El abuelastro de la niña. Adriana, tía de la niña, le dice a Carolina que ella ha denunciado a Juan, ya que Daniela le manifestó una semana atrás a presentar dicha denuncia que Juan le había tocado los genitales, que la había besado y la había amenazado con que si contaba sobre esa situación mataría a la familia. Eso es lo que Adriana le refiere a Carolina, mamá de Daniela. Vamos entonces a pensar en esos grupos que les proponía organizáramos, ¿qué consideran pertinente hacer en este caso? Y fíjense que la pregunta es asimismo amplia para que pensemos una alternativa de opciones de abordaje del caso en cuestión. Entonces, son la 1:15, vamos a destinar unos 10 minuticos para discutir en esos pequeños grupos el caso y con posterioridad los socializaremos también como un representante del grupo. Entonces, de manera muy puntual, muy general, ¿qué abordaje le darían al caso? ¿Qué consideran ustedes que es pertinente hacer en este caso? Obviamente desde la lectura de la psicología. ¿Listo? Entonces 10 minuticos. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya veo por acá dudas, intrigas, ceños fruncidos, ¿cómo así? ¿Cuántos años tenía la niña? ¿Sí? Eso no me cuaja, eso no me concuerda. Vamos a ver entonces a qué reflexiones llegamos. Y creo que por allí ya hay algunas conclusiones en este grupo. Por favor, van alzando la manita los representantes de cada grupo para participar. Bueno, nosotros nos dividimos, entonces yo soy Juan. La única cuestión es que entre las preguntas que nos surgían en el grupo, si yo me separé de la abuela de la niña en el 2007, primero, ¿cuántos años tenía la niña cuando sucedieron los hechos conmigo? Porque la demanda es contra mí. Ahora, la niña está en la casa de los abuelitos paternos. Si sucedió después de esa separación, ¿yo qué hacía en la casa de los abuelitos? Porque se supone que yo no tenía contacto allá. O la cuestión de manipulación de la tía, o de Pablo que nunca respondió, o el abuelito que no ha aparecido, pero que estaba en la casa de los abuelos, y como yo cambié mi carrito chéchere por una camioneta, entonces ahora eso ya es chisme. A mí para... Eso ya es chisme, ¿no? Lo del carrito es chisme. Sí. ¿Alguien más? Rotemos el micrófono, por favor. Bueno, nosotros analizamos las fechas inicialmente. Como decía el compañero, pues no concuerda mucho la versión, porque la niña nació en el año 2004 y en el 2007 Juan se separó definitivamente de Marta y no volvieron a tener contacto. Lo cual indica que una niña de 3 años a los 7, ¿qué tanta memoria puede tener para contar los hechos? Ahora, entraríamos a pensar que nosotros como psicólogos lo que venimos a hacer es una entrevista jurídica para lograr obtener la versión de la niña y saber si es verdad o si están manipulando la familia paterna, o pues de pronto exista el abuso pero por parte de un familiar paterno de la niña y estén tratando de pintar las cosas diferentes. Sería la entrevista jurídica de parte de nosotros y pues obviamente más adelante habría que hacer un proceso con la niña ya de intervención. Ok, entrevista jurídica y proceso terapéutico nos dice este grupo. La chica de blanco estaba alzando la mano y después la doctora de chaqueta roja. Allá atrás levantaron la mano primero, ella.
Pues es que se supone que si los hechos, bueno, todo pasó cuando la niña tenía 3 años. Ya después cuando le contó a la tía, la niña ya tenía como 6 años. ¿Cómo le contó a la tía? Se supone que ella tuvo que haber tenido unos cambios en su comportamiento frente a algunas situaciones o rechazo hacia el otro sexo, para que la tía se diera cuenta de esos cambios, y ahí es donde ella entra a indagar qué es lo que le está sucediendo a la niña. Y ahí es como la tía se entera de lo que pasó, porque la niña no le va a venir a contarle la noche a la mañana a la tía qué fue lo que le pasó. Entonces es porque en la familia notan un cambio de comportamiento o ciertas actitudes frente al sexo opuesto. Ok, entonces tú nos hablas de reporte de cambio conductual, ¿sí? Y información de la tía de cómo ocurrieron los hechos. Vamos acá, la chica de chaqueta roja. Nosotros aquí en Confusión estamos en el grupo que es pertinente realizar un acompañamiento psicológico, digamos, a toda la familia, porque ellos de un momento a otro ya no pasaban a la niña el teléfono a la mamá, y eso pues fue como lo más extraño que comenzó a suceder. Cuando ya la mamá comenzó a indagar, porque se dio cuenta en el colegio que le habían llevado medicina legal, pero en el colegio pues ahí no nos dicen si la niña ha comenzado a tener cambios de actitudes o de comportamiento o ser más apática con sus compañeros, que eso vendría a hacer. También tocaría mirar cómo resultó el abuelito allá en la casa de los abuelos paternos, sino que ahí no se supone que no tenía que ver contacto con esa familia. Okay. ¿Dudas entonces frente a la manera como se articulan ciertos hechos? Hay un caso concreto, que hay una denuncia por una menor de edad. Eso quiere decir de que bajo nuestra responsabilidad está una vida, de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, está el destino de una persona, ya que la ley colombiana castiga bastante aquellos delitos cometidos contra los menores de edad. Muy aparte de que la niña tenga 2, 4, 7 años, la ley colombiana acoge esta particularidad como tal. Pensaría que verificaría por medio de una visita familiar al entorno familiar como tal, donde se encuentra la niña. Pensaría que realizaría una entrevista directamente a todas las personas que se encuentran, inclusive a las niñas, teniendo en cuenta que una entrevista a un adulto no es la misma que se realiza a una persona menor de edad. Buscaría métodos por los cuales obtendría datos por parte de la niña, inclusive del entorno familiar. Lo que hace el bienestar familiar como tal en un caso supuesto de abuso es separar a esta niña o a esta persona del entorno familiar y colocarla en un hogar de paso directamente. Pensaría que, como digo, lo que yo diga o deje de decir repercute directamente en el destino de la persona, y eso tenemos que tener bastante seriedad. Yo opino que de aquí en adelante nosotros no podemos decir a los 10 años qué pena me equivoqué. Manuel, ¿verdad? Víctor Manuel. Víctor Manuel. Bueno, Víctor Manuel habla de unas cuestiones éticas al principio de su intervención y la gran responsabilidad que nosotros tenemos frente a las personas que están involucradas en casos de esta naturaleza, y habla de las medidas de protección adoptadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en casos de presunto abuso sexual. Vamos entonces a continuar. Reitero, le daremos la palabra a las personas que deseen intervenir en el transcurso de la exposición. Vamos entonces a hablar de manera diferenciada lo que haríamos en este tipo de casos, tanto con la persona que se señala como presunta responsable del presunto delito. Y los invito desde ya, cuando hablemos de este tipo de cuestiones, a volvernos muy amigos de la palabra presuntamente, quizá, tal vez. ¿Por qué lo digo? Porque el rol del psicólogo en el abordaje de este tipo de situaciones es el de un colaborador, ¿sí? Un asesor de la Administración de Justicia. Luego, lo primero que tendríamos que resaltar de este tipo de intervenciones, y quienes están tomando apunte, póngalo allá en una nube y subráyelo con rojo y resaltador, es que el psicólogo no puede asumir, abrogarse la responsabilidad que solo tiene un juez de la República de hacer juicios de valor frente a los casos. Entonces, lo que vamos a estar discutiendo en este punto es de la presunción de inocencia, de responsabilidad, de credibilidad, etcétera,
porque nuestros hallazgos son de probabilidad, nunca de certeza. Y mal hace el psicólogo que se atribuye el derecho de tomar decisiones o hacer juicios categóricos o juicios de valor frente a la responsabilidad penal de los procesados. Entonces vamos a abordar esta situación y vamos a hablar del tema de perfilación y caracterización desde la perspectiva de los presuntos agresores y desde la perspectiva de las presuntas víctimas para que nos queden recogidas las dos partes del conflicto en el abuso sexual. Cuando hablamos entonces desde la perspectiva de los agresores, lo que ha venido haciendo el desarrollo de la psicología jurídica y forense concretamente es hablar de características psicológicas. Y vamos entonces a establecer ahí la distinción o la diferencia entre lo que es un perfil criminal, ¿sí?, que es el tema de la perfilación, y que es el tema de la caracterización. Les decía entonces que desde la perspectiva actual, en psicología forense, hablamos de características psicológicas cuando lo que pretendemos es evaluar a sujetos conocidos, identificados, individualizados, para mirar la proclividad de su conducta a la luz de las características previamente establecidas con sujetos que han sido identificados como agresores sexuales. Me explico. Cuando a mí como psicólogo me piden evaluar a alguien que lo tengo allí sentado, que es el presunto responsable de un delito sexual, no hacemos una perfilación, hacemos una caracterización de conductas, comportamientos o condiciones psicológicas. ¿Y por qué hablamos de características y no de perfiles en ese punto concreto? Porque el perfil criminal o el perfil criminológico, que es un término acuñado por los norteamericanos, ellos sí hablan del criminal profiling y seguramente todos habremos visto series de televisión bien interesantes que abordan este tipo de cuestiones. Entonces, la perfilación criminal es una técnica concreta, una técnica forense que no necesariamente desarrollan los psicólogos, sino personas formadas en la técnica, normalmente miembros de la policía judicial, investigadores, que se ocupa de analizar las huellas del comportamiento, no estas huellas, no las de los dedos, sino las huellas del comportamiento, los rastros que el comportamiento deja en una escena del crimen para proveer información útil que pueda utilizar la policía o la administración de justicia en general para la captura de delincuentes desconocidos. Y he ahí la diferencia primordial entre caracterización y perfilación. ¿Es claro? Entonces yo establezco características psicológicas del sujeto que conozco, que ya individualicé y que es el presunto responsable del delito. Y hablo de perfilación cuando no tengo ni idea quién es y tengo que a partir de los rasgos, las características, dar con el paradero del delincuente desconocido. ¿Estamos? Entonces, por eso es que denominamos esta conferencia de manera general, para poder establecer esa diferencia entre perfilación y caracterización. En el caso que acabamos de estudiar y comprendiendo esa distinción, ¿qué necesitaremos? ¿Una perfilación o una caracterización? Perfecto, una caracterización. ¿Listo? Hablando entonces de características psicológicas asociadas a agresores sexuales, porque dijimos vamos a empezar por la perspectiva del presunto agresor, vamos a ver que las investigaciones que existen sobre la materia, lo que hoy en día conocemos en este punto de caracterización de agresores sexuales, se han hecho a partir de agresores confesos, es decir, las personas que admitieron haber realizado el delito, con ellos es que se han hecho las investigaciones, pero tenemos una dificultad. Y es que la gran mayoría de agresores sexuales niegan los hechos. Es una de las conductas más difíciles de aceptar por parte de un delincuente, un depredador sexual. Los delincuentes sexuales normalmente no admiten estos delitos y eso ha hecho que la investigación se vea bastante limitada, porque solamente podemos trabajar con los que reconocen la cosa y nos cuentan cómo fue. En ese orden de ideas, la información es limitada. Vamos a ver ahora las investigaciones que se han hecho sobre la materia, pero pues que son bien puntuales y precisas. Existen entonces una serie de modelos de lo que estamos hablando, de caracteriológicos, como el de Finkelhor
o las investigaciones de Marshall y Barbary, autores relevantes que se han dado a la tarea de establecer las características psicológicas del agresor sexual. Lo que sabemos sobre agresores sexuales se lo debemos en buena parte a estas investigaciones y a los modelos que estos autores han establecido. Cuando hablamos entonces de características psicológicas asociadas a agresores sexuales, vamos a ver que empiezan a aparecer de manera recurrente o común en los diferentes casos tipo de investigación aspectos como los siguientes y que nutrieron esos modelos de Finkelhor, de Barbary, de Marshall. El primero de ellos son las experiencias negativas en la infancia. Lo que se ha encontrado en la mayoría de agresores sexuales es que estas personas durante su infancia, cuando eran chicos, tuvieron serios problemas con sus padres. Eso ya nos da luces desde la perspectiva psicológica para entender la gran influencia que la familia puede llegar a tener en un agresor sexual. Entonces, lo que se encontraba de manera general, como sabemos como todo en ciencias sociales humanas y en psicología, y es que no hay reglas de oro. Todo es susceptible de ser sometido a una ponderación y habrá excepciones a la regla. Pero en la gran mayoría de estos sujetos, lo que encontrábamos es que tenían problemas con sus padres en la infancia. Derivado de lo anterior, entonces, los investigadores han encontrado que hay vínculos paternofiliales deficientes. Esas relaciones entre padres e hijos son deficientes, padres abandónicos, padres maltratadores, y contrario a lo que muchas veces pensamos o a esos mitos psicológicos que nos enseña la psicología de la calle, decimos es que hay que proteger del abuso porque es que el abusado será un abusador. No, la correspondencia más directa se encuentra entre el maltrato infantil y el abuso. Es decir, no hay que pensar que toda persona víctima de un abuso sexual se convierte a la postre en abusador, pero sí hay un tema preocupante de relación entre maltrato infantil y abuso sexual. Entonces hay que pararle bolas y echarle mucho ojo desde la perspectiva psicológica al caso del maltrato infantil. Encontraron asimismo estos autores que había factores socioculturales involucrados en el comportamiento de agresión sexual. Y cuando miraban la historia o los antecedentes de familia de estos personajes, encontraban que habían sido creados por la cultura, por la comunidad, desde unas ideologías del poderío machista. El hombre como un sujeto de poder frente a los vínculos o las relaciones con la mujer supeditada al poderío o a la voluntad del varón. Entonces, eran sujetos que habían sido o habían crecido en culturas donde se alimentaba mucho esta perspectiva y esta idea del machismo. ¿Nos preocupará en Colombia? Y la violencia, ahí no alcanzamos a ver, como algo que puede ser utilizado en cualquier evento para resolver conflictos. Es decir, estos sujetos también crecieron en culturas, en sociedades donde la violencia era el mecanismo que acallaba las cosas y nuestros conflictos los resolvemos es a través de la violencia. Luego cero diálogo, cero concertación, sino es la violencia el vehículo para resolver los problemas. Cuarto elemento o cuarto factor, las experiencias sexuales juveniles. Las investigaciones con estos abusadores confesos, quienes confesaron el delito, encontraron que algunos de ellos habían sido víctimas de abuso, luego ya venían perpetrando en su propia estructura de vida una conducta abusiva por parte de los demás, y el sexo como un modo de afrontamiento de las dificultades. Eran sujetos que habían presentado conducta masturbatoria compulsiva en la adolescencia y en la juventud, y que habían construido modelos inapropiados de las formas de relación entre niños y adultos. Es decir, lo que se esperaría de un sujeto es que a lo largo de su ciclo vital pueda reconocer en un determinado momento quién es un niño y quién es un adulto y se sepa comportar conforme a esa percepción. Lo que se encontró en los presuntos agresores, en los agresores sexuales confesos, era que esa idea estaba distorsionada. Yo no discrimino mi comportamiento ni mis actitudes tratándose de un niño respecto a tratándose de un adulto.
Entonces de ahí ya empiezan a aparecer los primeros señales de distorsión cognitiva que veremos más adelante de qué se trata. Como quinto elemento, la desinhibición y la oportunidad. Lo que encuentran los investigadores es, vea, definitivamente un sujeto que puede llegar a la violencia sexual es un sujeto desinhibido y que tiene una oportunidad. Con lo que decimos vulgarmente como dar papaya y aprovecharse de la papaya que me dan. Entonces, si yo tengo ahí la ocasión para aprovecharme, para abusar del menor, pues tendré el caldo de cultivo necesario si además están presentes los otros factores en mi propia estructura de vida. Encontraban asimismo que son sujetos que normalmente puntúan alto en pruebas o escalas de depresión, entonces la depresión como una psicopatología recurrente en este tipo de sujetos, la ansiedad, la soledad y factores todos ellos predisponentes que incrementan las tendencias desviadas en materia sexual. Encontraron asimismo una alta incidencia de sujetos abusadores del alcohol, por intoxicación de alcohol, sujetos con altos niveles de ira, vergüenza y distorsiones cognitivas, es decir, formas erradas de pensar, cosas que la gran mayoría de nosotros no creería. Y de ahí aparecen lo que muchas veces los agresores sexuales le dicen a uno en la evaluación: el hombre de 42 frente a la niña de 6, no es que ella me seducía, ¿quién la mandaba a poner esas zapaticas tan corticas? Eso obedece a todas luces a una distorsión cognitiva, porque el hecho que ustedes están diciendo, no, claro, en nuestra cabeza no está que una niña de 6 años con minifalda pueda resultar provocativa, pero para un sujeto con distorsiones cognitivas sí. Vamos a ver entonces el modelo de Marshall. ¿Qué dice este autor retomando las conclusiones o los resultados de esas investigaciones? Marshall propone que para que un sujeto sea un agresor sexual, deben confluir elementos como los que aparecen, los 5 elementos que aparecen allí discriminados. Es decir, puede haber bases biológicas que determinan ese comportamiento, por ejemplo, una tendencia a la psicopatía, derivada de o situaciones que obedecen a esas condiciones psicopatológicas de los sujetos y que tienen una génesis en la biología de los individuos, que uno pensaría es de los casos pues preocupantes, porque yo qué puedo hacer ante eso para modificar lo biológico. Pero ahora, no es el único elemento. Una persona puede tener dificultades de naturaleza biológica, pero si no confluyen los demás factores, pues tendremos un buen nivel de contención frente a ese personaje. Factores sexuales, entonces recordemos lo que ya se nos mencionaba, como ese despertar sexual de manera bizarra, inconveniente, o el sexo como una manera de resolver conflictos, de disminuir la ansiedad, etcétera, o precisamente la conducta de haber sido víctima de abuso, la situación de haber sido víctima de abuso. Factores sociales quedan retomados entonces también en este modelo concreto de Marshall, los que ya mencionábamos. La presencia de distorsiones cognitivas se le encontró en sus muestras, en sus grupos poblacionales de investigación, que los sujetos tenían o tienen a todas luces distorsiones cognitivas, generalmente frente a la sexualidad y la manera de relación con otro, en especial cuando las víctimas son menores de edad, y también que había un componente relacionado con la personalidad. Hay características de personalidad muy concretas que pueden dar luces frente a quién es un agresor sexual. Vamos entonces a discriminar un poco más cada uno de esos factores. Cuando hablamos de los llamados factores de riesgo, es decir, frente a esto que está plasmado en estas tablas, es que la psicología tendría el reto de hacer prevención. Si yo abordo cada uno de estos frentes, les doy manejo, muy seguramente voy a tener altas probabilidades de disminuir o controlar la conducta de agresión sexual. Entonces vamos a ver qué constituye un factor de riesgo desde la perspectiva familiar. ¿Qué es lo que pasa en las familias de estos sujetos? Una tendencia hacia el maltrato físico, o sea, familias donde la violencia es un modus vivendi, un modo de vida, maltrato psicológico o también maltrato afectivo. ¿Eso pasa en Colombia? Familias con limitada comunicación, nuestras pautas relacionales y comunicativas al interior de la familia no funcionan, y falta de diálogo.
tendencias o características desde el punto de vista del riesgo familiar. Bajo apoyo por parte de la familia en los casos en que el sujeto ha sido abusado. Entonces veíamos que algunos autores encontraron correlación entre el haber sido víctima de abuso y posteriormente convertirse en abusador. Lo que encontraban en esos casos es que el manejo que del abuso se dio cuando esos futuros agresores fueron abusados es que la familia se hizo la loca. No hubo apoyo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Garavito. Cuando uno mira los antecedentes familiares de Garavito y encuentran algunos de los reportes que él hace de haber sido víctima él mismo de abuso sexual por parte de conocidos de su familia, también sabemos por las investigaciones que la gran mayoría del abuso sexual, no solamente en Colombia sino en el mundo, es perpetrada por personas del mismo grupo familiar. Entonces, si la familia no genera una red de contención, una red de apoyo, donde la comunicación pueda fluir, pues vamos a estar en presencia de ese factor de riesgo. Encontraron, asimismo, lo que ya mencionábamos, que han sido víctimas de abuso sexual y físico. El tema del maltrato vuelve y aparece ahí de manera contundente para la caracterización de un agresor sexual. Familias con inestabilidad, desorganización y maltrato entre sus diferentes miembros. No solamente con quien se erige como abusador, sino, por ejemplo, el maltrato que se da entre los padres, etcétera, etcétera. Aquí, pues con todo gusto yo les dejo la presentación queda, entiendo, colgada en plataforma y demás, para que consulten las investigaciones y los autores relacionados con cada una de estas investigaciones. Los factores de riesgo desde el punto de vista individual. Entonces ya tenemos claro lo que pasa al interior de las familias. Veamos qué pasa al interior de los sujetos mismos. Sujetos con bajos niveles de habilidades sociales. Ellos no eran precisamente el alma de la fiesta. Tenían dificultades relacionales con otros. Es el víctima de matoneo, por ejemplo, el que nadie quiere en el salón, el fastidioso. Este sí es como inhábil socialmente, dice uno. Sujetos retraídos, extraños, huraños. Poco apego hacia las relaciones de cercanía con pares, con los compañeros. Bajo apego positivo al colegio, no les gusta estudiar. Ahora, ojo, este tema de caracterización no es para usarlo como una regleta. Entonces, hijo de pucha, me asusté, mi hijo le va mal en el colegio, mi hijo no tiene amiguitos, mi hijo igual agresor sexual. No, esto no funciona así. No puede funcionar así además. Sin embargo, según las investigaciones, son riesgo que debemos tener en cuenta para prevenir también la conducta delictiva. Inhabilidades sociales nuevamente aparecen en las investigaciones del hongo, miedo a la interacción con otras personas. Esos sujetos que viven solos con la mamá y tienen 53. En cuanto al sexo, como riesgo individual, estas investigaciones de las que habla esta gráfica dijeron que unas de las personas, unos de los sujetos, tomaban el sexo como una forma de demostrar amor. Entonces, yo te quiero tanto, hija mía, que te hago objeto de mis pulsiones sexuales. Una forma de sentir poder y control sobre las víctimas. Además, eso tiene una estrecha relación con el hecho de ser poco hábil en lo social. Si yo no me puedo relacionar fácilmente con pares, ¿sí?, pues de alguna manera tengo que sacar para sentirme poderoso y de alguna manera sentir control sobre lo social. Lo manifiestan con las víctimas. El sexo como una forma de disipar la rabia, vean lo interesante, como una forma de herir, degradar o castigar, que serían los casos más complejos para sospechar la presencia de psicopatías. Frente a las motivaciones en cuanto al sexo, ¿qué los lleva o qué los ha llevado a lo largo de su vida para las conductas sexuales? Experimentar sensaciones novedosas. Me aburrí de las mujeres, entonces miremos a ver cómo nos va con niñas. Fantasías sexuales donde se involucra actividades con menores y un deseo sexual incontrolable. Pensemos, por ejemplo, en la presencia de ciertas parafilias, una conducta sexual compulsiva. Conducta disruptiva destructiva, sujetos que quieren acabarlo, esas tendencias, esas pulsiones a destruirlo todo, ausentismo escolar, incapacidad para aprender, vean el componente de lo escolar nuevamente aparece de manera fuerte allí. Y en cuanto al contexto académico, trastornos de déficit atencional. Ojo, no volvemos a lo mismo, no es que todas las personas con déficit de atención que conozcan son agresores sexuales o van a serlo, pero también es un factor de riesgo. Es muy importante entender el concepto de factor de riesgo.
¿Qué es lo que podría llevar a? Ideaciones suicidas se encontraron también en estos sujetos. Una idea recurrente de muerte o el hecho de acabar con la propia vida, sujetos proclives al consumo de alcohol, y en lo que tenía que ver con el tema de psicopatologías, los ofensores sexuales puntuaron más que las muestras de control, los sujetos no ofensores, en las escalas de esquizofrenia, evitación y dependencia frente a los estudios que de personalidad hace Theodore Millon y que ha sido la teoría que ha dado pie a la construcción de instrumentos de evaluación de la personalidad como el MCMI-3 y las escalas de Millon tanto para adolescentes como para adultos. Problemas del control de impulsos e impulsividad en ese desempeño en la vida. Riesgos socioculturales. ¿Vamos bien? Entonces hemos hablado de riesgos familiares, riesgos individuales. Veamos qué encontró Marshall en cuanto a los factores de riesgo sociocultural. Sujetos que han crecido en sociedades en las que se refuerza el poder y el control del rol masculino, lo que conocemos como machismo. Hágale, papito, usted no tiende la cama porque usted es el varón, deje eso que eso lo hace su hermana. Usted no lave la loza ni participe del almuerzo porque los hombres en la cocina huelen a rila de gallina, ¿cómo es? Bueno, esa cosa que dicen las abuelas. Entonces, alimentar desde lo cultural una idea machista o del poderío de lo masculino sobre lo femenino. Sociedades caracterizadas por violencia interpersonal, ¿eso pasará en Colombia? Pasó la motocicleta y me rayó el espejo del carro y yo ya me bajo con cruceta. En otras sociedades se bajan e intercambian la tarjeta del seguro. Hasta luego, caballero, que le vaya bien. Igualito que acá. Entonces, reforzar esas ideas desde lo cultural de recurrir a la violencia como un medio para la solución de conflictos que alimenten el dominio del hombre y alimenten a sí mismo como distorsión cognitiva una imagen negativa de la mujer. La mujer es débil, la mujer es chillona y la mujer está al servicio sexual de los hombres, que también son ideas muy arraigadas en nuestras culturas. Con esos factores de riesgo, entonces, los autores han establecido un proceso que tendría que darse, o cómo es más bien la evolución, para que un sujeto pueda llegar a convertirse en un ofensor sexual. ¿Cómo se da ese proceso de transformación? Experiencias de abuso o crianza negligente en la infancia, vean la importancia que desde el punto de vista del ciclo vital tiene esa crianza inicial. O sea, todo empieza en casa. Eso no es una frase de cajón, eso es absolutamente válido, más tratándose de estos asuntos. Si a eso le conjugamos sentimientos de inferioridad y falta de competencia social, y más adelante del ciclo vital, una tendencia a recurrir al sexo como una estrategia de afrontamiento, cuando las manifestaciones sexuales aparecen, más estados de desinhibición, yo me arriesgo, porque muchos delincuentes sexuales no llegan a hacerlo precisamente por el temor al castigo o porque el miedo a la consecuencia. Pero un buen día yo me pongo de arriesgado, de desinhibido o de desinhibida, porque también hay agresoras sexuales, y se me da el papayazo, la oportunidad, dicen los investigadores, tristemente estaremos en presencia con muy altas probabilidades de un ofensor sexual. Es decir, habrá ofensa sexual cuando los diferentes factores de riesgo se conjugan en un mismo caso y no hay una contención oportuna. Vean, psicólogos y psicólogas, la importancia y el gran compromiso social que tenemos en ese sentido, independientemente del campo de aplicación. ¿Qué hago yo como psicólogo educativo con los niños que trabajo en la infancia y empiezo a ver ya esos primeros pinitos de conducta disruptiva? O sea, todo eso puede ser el modelo para la gestación de un agresor sexual. Entonces, siguiendo con nuestra perspectiva de la caracterización psicológica, ¿qué necesitaríamos evaluar en esos presuntos agresores?
Decíamos entonces que la diferencia entre caracterización y perfilación es que en la caracterización yo tengo un sujeto identificado, luego lo que debo hacer es coger esa plantilla, llamémoslo de alguna manera, que ya describimos hasta este punto, y contrastar, comparar cómo es este sujeto, cómo son las características usualmente atribuidas a agresores sexuales, y miremos un grado de correspondencia entre una cosa y otra. Eso sería el fin último de la evaluación forense en lo que toca a los agresores. Cojamos a Juan, a propósito del caso, miremos cómo es Juan y miremos qué tanto cumple o qué tanto tiene de eso que ya hemos establecido como una caracterización del agresor sexual. ¿Es claro entonces el objetivo? Eso es lo que debería hacer el psicólogo en materia forense. Entonces, ¿qué implica esa evaluación? Agotar una serie de entrevistas semiestructuradas que nos permiten evaluar áreas de funcionamiento del sujeto, porque vimos que había factores socioculturales, individuales, familiares, escolares, etc. Entonces, eso lo logro planeando unas muy buenas entrevistas semiestructuradas que me permitan conocer áreas de funcionamiento de un individuo. Y eso implica reconstruir historia de vida, ¿no? Porque si yo ya tengo a Juan, que hoy en día tiene 50 y tantos, pues yo no puedo decir es que no puedo abordar cómo era su infancia porque no la conocí, claro, pero la entrevista sí me va a permitir llegar a ello. Ahora, otra premisa de la psicología forense es que nosotros utilizamos métodos indirectos de evaluación, no solamente directos. No basta lo que me dice el sujeto, necesito recurrir a entrevistas colaterales de personas que quizá lo hayan conocido en esos momentos de su vida. La tía Julita, que le cambiaba los pañales y lo vio crecer. ¿Cómo puedo identificar esas otras formas indirectas de evaluación? Entonces, entrevistas semiestructuradas que me permitan conocer áreas de funcionamiento del sujeto. Y eso es algo que aborda la psicología. Como es un sujeto en lo personal, lo familiar, lo laboral, lo escolar, lo sexual, clave el componente sexual. ¿Cómo ha sido el desarrollo sexual de esta persona? ¿Qué parejas ha establecido? ¿Qué tipos de vínculos? Es decir, entrevistas que cojan todo lo que ya mencionamos como factores de riesgo. ¿Ok? Decíamos que uno de los elementos importantes allí que han encontrado los investigadores es ciertas características de personalidad. Luego, las pruebas para evaluar personalidad son vitales en este tipo de exploraciones. Porque sabíamos que puntúan alto en esquizofrenia, en depresión, en fin. ¿Cómo puedo corroborar esa información? Con pruebas puntuales de personalidad. La aplicación de escalas de impulsividad, determinar cuán impulsivo es el sujeto. Pensemos en el tema de desinhibición y oportunidad. Es un sujeto que actúa según sus pulsiones, lo que le llega, lo que se le ocurre en el aquí y en el ahora, o es un sujeto más bien que se mide y que puede anticipar consecuencias. La evaluación del riesgo de violencia sexual, ya hay guías forenses diseñadas para ese fin. ¿Qué tan proclive sería este sujeto a reincidir, a repetir o a realizar conductas de esa naturaleza? Y un aspecto clave que empieza a ser, digamos, la exploración de vanguardia en este tema, y es la evaluación del desarrollo del juicio moral. De allí estaríamos descartando también situaciones de distorsión cognitiva o todas aquellas autoengaños que el sujeto hace frente a qué es lo que justifica la realización de sus conductas. Entonces, parece ser que la perspectiva o el futuro de la evaluación de agresores sexuales está en el tema del desarrollo de su juicio moral. Entonces, retomemos las teorías de Kohlberg frente a juicio moral en las personas. Claro, entonces, ¿qué hacer con los agresores? Yo esperaría que a partir de esto se queden con cualquier cantidad de preguntas, dudas, interrogantes para saber a partir de dónde buscar. Pero eso es, a grosso modo, lo que necesitaríamos explorar en sujetos que se presumen como agresores. Y para no dejar entonces cojo esto, tendríamos que hablar de lo que pasa con las víctimas. Retomemos nuestro caso. Entonces, la solicitud concreta o la tarea a realizar en lo que a Juan respecta es todo lo que acabamos de mencionar. Pero muchos de ustedes hacían mención también a Daniela. Incluso decían, no, ¿cómo? Por Dios, vamos a dejar a esta niña desprotegida en sus derechos, etc. Eso sugiere entonces que la psicología también tiene un gran compromiso en lo que a víctimas respecta, porque es que el conflicto se da entre dos. Vamos a ver qué pasa desde la perspectiva de las presuntas víctimas.
La evaluación psicológica, entonces, de cara a las víctimas, implica normalmente el abordaje de dos componentes que finalmente serán los que nos den luces para emitir un concepto sobre abuso sexual. Y tristemente, los psicólogos, algunos que han venido desarrollando estos temas del abordaje de víctimas, desconocen estas cuestiones y eso hace que las evaluaciones se vean bastante limitadas o que hagamos categorías diagnósticas sobre las que se toman decisiones judiciales con mucha ligereza. Entonces, el mensaje principal es que todos nos vayamos pensando en la gran responsabilidad que tenemos para el abordaje de estos casos. Para emitir entonces el concepto frente a las víctimas, diríamos que las tareas a desarrollar son dos, básicamente, y que normalmente obedecen a la solicitud que la Administración de Justicia hace a los psicólogos. De la víctima, evalúeme la credibilidad de su testimonio y, conjunto con ello, la sintomatología usualmente asociada a casos de abuso sexual. Esos son normalmente los requerimientos que a los psicólogos forenses nos hace la Administración de Justicia. Dígame si lo que ese muchachito dice es cierto o no, porque con base en ello se toman decisiones judiciales, y dependiendo de lo que usted encuentre ahí, muéstreme si esta niña o niño presenta síntomas que normalmente presentan las víctimas de este tipo de delitos. Entonces son dos los retos que el psicólogo tiene. Frente a la credibilidad del testimonio, sería entonces esa primera meta, esa primera misión. Voy a hablar de aspectos que pueden sonar bastante técnicos, pero nos quedaríamos cojos en esta exposición si no hiciésemos mención a ello, obviamente con la invitación a que profundicemos en estas cuestiones. Hay suficiente literatura ya al respecto y es un reto de la psicología para no hacer lecturas ligeras de los casos. Lo que se ha establecido como el método, la técnica más usualmente aceptada para la evaluación de la credibilidad del testimonio es lo que conocemos como la técnica del SVA, evaluación de la validez de las declaraciones, que es un modelo específicamente diseñado para casos de abuso sexual infantil. El análisis o la evaluación de la validez de las declaraciones, por sus siglas en inglés, SVA. El procedimiento del SVA, o esa evaluación del SVA, comprende tres momentos distintos, tres tareas por parte del psicólogo para poder llegar a una conclusión frente a la credibilidad o no de ese testimonio infantil. Ese sería el fin último o el objetivo último de la aplicación de la técnica, que yo pueda decir si un relato es o no creíble. Pero no sacarlo del sombrero, ni debajo de la manga, ni a ojo. Ay, es que con esa carita tan inocente, ¿quién diría una mentira? O ideas erradas, muy extendidas en nuestra sociedad, es que los niños no mienten. ¿Quiénes son acá, papás o mamás? Alcen la mano. Suficientes. ¿Sus hijos les han dicho mentiras? Sí. ¿Se las han dicho desde chiquitos? Sí. Los niños mienten y eso ya lo verificó la investigación científica. Eso no me lo estoy inventando yo. Las exploraciones con niños más pequeños se están haciendo desde los 3 años. Garrido, Polilamb, Loftus, en fin, investigadores de testimonio infantil, y han encontrado que los niños mienten a sabiendas desde los 3 años y con descaro. Es posible que los niños mientan, y si eso no lo entendemos, entraremos con prejuicio frente a las evaluaciones. Luego, cualquier idea que sugiera que la mentira infantil es imposible, ya vició el caso. Mi invitación es que tengamos mente abierta y no nos casemos con hipótesis preconcebidas antes de las evaluaciones, sino que nos dejemos sorprender por el mundo y por los hallazgos científicos. Entremos a un caso como tabula rasa, obvio, documentados, pero sin pensar que A o B es culpable o inocente. Recordemos, eso le toca al juez, no al psicólogo. Retomando entonces, decimos que esa evaluación de la validez de las declaraciones, o SVA, tiene 3 momentos específicos, que deben además agotarse en ese orden.
El primero, desarrollar un protocolo de entrevista especialmente diseñado para abuso sexual infantil. ¿Qué es un protocolo de entrevista, psicólogos? La manera como adelanto una entrevista. Pero tristemente pasa en nuestros contextos laborales, donde las funciones es practicar entrevistas a niños, niñas o adolescentes presuntas víctimas de abuso, que yo llego, me entero del caso ahí mismo y yo le voy preguntando lo que se me ocurre. Eso está proscrito y es además muy negativo porque nos hemos dado cuenta por las investigaciones que ese tipo de entrevistas mal conducidas son sugerentes. Y no hay nada peor que una entrevista sugerente por la capacidad de sugestión que sobre el relato tiene. Y me tiré el caso. Entonces, para evitar esos errores, ya hay protocolos de entrevista especialmente diseñados para estas cuestiones. Voy a mencionar los más conocidos o los que gozan de mayor credibilidad científica. Tenemos el protocolo de Michigan, que recibe ese nombre por haber sido desarrollado en Michigan, Estados Unidos. ¿Dónde lo consigo, profe? Bájelo a internet, es gratuito. Ponga en Google, protocolo de Michigan, y ahí les va a salir. Y es una perfecta guía de entrevista para presuntos casos de abuso sexual infantil. Tenemos el protocolo de NICH, N-I-C-H-D de dedo, que es la sigla del instituto que lo desarrolló y que se conoce en el argot popular de la psicología forense como el protocolo NICH, N-I-C-H-D. Tenemos la entrevista SATAC o RATAC, la deletreo S-A-T-A-C de casa, o igualitico, pero en vez de S una R. R en vez de S, o sea, SATAC o RATAC, son la misma cosa. Me permito explicar de dónde sale esa sigla. Es el procedimiento o los elementos de abordaje y el orden en que debe practicarse la entrevista, entendiendo por SATAC o RATAC. Simpatía, de ahí la S, como un acróstico. Anatomía, la primera A. Tocamientos, la T. Abuso, la segunda A. Y cierre. Es decir, es una entrevista que se adelanta en 5 pasos: simpatía, anatomía, tocamientos, abuso y cierre. Esa es la entrevista SATAC. Y la RATAC, la misma cosa, solo que en vez de simpatía lo llaman rapport. Rapport, con doble P. El rapport es la simpatía, es lo que debo hacer en cualquier encuadre en una entrevista. Ay, hola, ¿cómo te fue hoy? ¿Demoraste mucho en llegar? ¿Qué programa de televisión te gusta? Aspectos que favorezcan esa empatía con los menores de edad. ¿Cuántas van? 3, ¿verdad? Tenemos la entrevista paso a paso. Otro modelo u otro protocolo de entrevista para la valoración del abuso sexual infantil. Y tenemos en quinto lugar la entrevista cognitiva, que según algunas investigaciones la proscriben para niños, es decir, es mejor utilizada en adultos, o en niños pues hay que estar muy conscientes de la capacidad cognitiva de los menores, porque uno de los ejercicios que se hace en entrevista cognitiva es pedirle que cuente un relato al revés, o sea, que empiece de atrás para adelante. Pues si yo le voy a hacer eso a un niño de 4 años, adivine cómo me va. Entonces, mis queridos psicólogos, eso implica que si yo voy a hacer abordajes de estas cuestiones, sea un ducho en psicología general, que yo entienda ciclo vital, que yo había visto desarrollo, evolutiva, en fin, porque yo no le puedo decir al niño de 4 o 5 años, diga cómo es cierto, sí o no, que la noche del 31 de octubre usted se encuentra. El chino no me entiende. Y tristemente lo que uno encuentra en el ejercicio de la psicología es que hay psicólogos que desconocemos ese tema de ciclo vital y pecamos en la formulación de las preguntas. ¿Sí ven por qué la entrevista no debe salir de la manga? Porque debe dar cuenta de un proceso riguroso de formación, de atención del psicólogo para saber cómo plantear esas preguntas. Y entender muy bien qué preguntas son sugestivas o qué no. ¿Cuál es la ventaja entonces de los protocolos? Que usted no tiene que pensar nada. Es maravilloso.
Le dice pregunta por pregunta y la secuencia en que debe plantearlo. Por ejemplo, el Michigan propone que en las etapas iniciales de esa entrevista yo pueda establecer la capacidad del niño para discernir la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Cómo es tu nombre? Sandra. Bueno, Sandrita. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo te digo que en este momento está lloviendo muchísimo, ¿tú qué me dices? ¿Que eso es verdad o es mentira? Es mentira. Ah, debo hacer ejercicios para que los niños se familiaricen y para yo poder, con juicios de valor, saber si el niño reconoce la diferencia entre una cosa y otra. Esto me lo acabo de inventar yo. El Michigan les dice cuáles hacer y cómo reaccionar frente a esas posibles respuestas. Doctora. Este tema, algo toca, es la confianza que tiene un niño hacia el algo, porque es que puede enfrentar unos ciertos miedos y temores que le generan ciertas falencias de credibilidad. Totalmente cierto. De ahí que muchas de las entrevistas, o todas, planteen una fase de simpatía. Yo no puedo llegar y sentar al muchachito y decirle buenas. Yo soy psicólogo de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía. El día de hoy me corresponde adelantarle una entrevista forense. Pero tampoco, ni mucho que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¡Ay, mi cosita preciosa, mi bebé hermoso! No. Lo vuelve nada porque los niños son muy inteligentes. Claro. No, mira, vamos a hablar de esa terrible experiencia que viviste. El psicólogo entró con una idea preconcebida al caso. Adivine qué va a encontrar. Ups. Ok. Entonces, ¿listo? La fase de protocolos. Hay que conocer qué protocolos de entrevista existen para la evaluación de este fenómeno. No improvisarlo, no se los inventen. Si ustedes un día de mañana hacen muchas investigaciones y pueden proponer un protocolo distinto, maravilloso. Pero eso será un proceso de larga data. Por lo pronto, vamos a los protocolos que ya fueron diseñados y que fueron probados en cuanto a su eficacia. Segundo momento del SVA, el análisis de contenido basado en criterios. Uno no se pone los zapatos antes que las medias, ¿o sí? Luego, el análisis de contenido basado en criterios solamente se puede realizar cuando yo previamente he realizado una entrevista que tengo capacidades de transcribir. Moraleja, enseñanza o consejo. Jamás aborden un testimonio infantil si no cuentan con los recursos para poder reproducir con posterioridad la entrevista. Eso significa que las entrevistas deben ser grabadas. Preferiblemente, como nuestro amigo lo está haciendo, con cámara de video que captura audio e imagen. Y si los recursos institucionales o personales son limitados, pues cuando mínimo una entrevista de audio. Pero eso último, bórrenlo de la grabación. No, video. Video. Porque es que además yo puedo hacer lectura de comportamiento no verbal. Eso no me lo dice una grabadora de voz. Luego, no van a poder aplicar el segundo momento de la técnica si no grabaron la entrevista. ¿No ve que tienen que volver sobre ella? Y por eso es que la psicología forense es rentable. Apaguen la cámara. Yo no sé si a ustedes les han dicho, ¿hay acá profes de organizacional? ¿No? Estamos en territorio amigo. A mí me dijeron en mi pregrado que lo que daba plata en la psicología era la psicología organizacional. A mí me dijeron eso. Si ustedes no se los han dicho, afortunados ustedes. Porque les voy a contar un chisme. Si hay algo lucrativo en la psicología en este momento, es la psicología forense. Primero porque hay una gran opción laboral. Segundo porque uno no tiene que salir a empapelar Bogotá o sus alrededores pasando hojas de vida, porque es un ejercicio que se puede hacer desde la práctica privada. Yo monto mi propia empresa. Mi empresa unipersonal, mi SAS. No tengo que tener oficina. Tengo que tener tarjetas y pegarme batoneadas a palo quemado y repartirlas. Una fuente laboral interesantísima. Pero más interesante es aún cuando uno factura. Pero les voy a contar el secreto. No es que uno se enriquezca
porque si están pillándosela hasta este punto, se dan cuenta del riguroso trabajo que existe. ¿Cuánto demora uno en transcribir una horita de entrevista? 3. Casi por cada hora de entrevista son 3 de transcripción. Y uno, ¿qué fue lo que dijo? Devuelva, vuelva y pase. ¿Por qué? Porque para aplicar el CBCA, que son las siglas en inglés del análisis de contenido basado en criterios, yo tengo que tener transcrita de manera puntual y literal la entrevista que me ofreció ese menor de edad. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¡Uy, pero eso sale mucho, profe! Sí. Entonces usted se motiva pensando en cuánto va a facturar. ¿Cuál es el objetivo entonces de esos pasos que llevamos hasta ahí? Cuando aplico el protocolo de entrevista es, como toda entrevista, recoger la información. Miren que ahí no hemos dicho yo estoy haciendo juicios de valor o sacando conclusiones, no, recoger información. Y eso es lo que se hace en entrevista aquí en la Conchinchina y la entrevista que se hace en los organizacionales, los educativos, los clínicos. Una entrevista es para recoger información. Hasta ahí no he descubierto nada. Ya con esa información que recogí con el protocolo de entrevista y hecho el análisis de contenido basado en criterios, lo que me va a servir es para analizar la información que recogí con el protocolo. Aquí ya hay un ejercicio de análisis, de interpretación de esa información. El CBCA se compone de 5 criterios que dan cuenta de 19 ítems. Me explico, son 19 cosas las que se analizan repartidas en 5 criterios. ¿Qué van? Desde las características del reporte, como la estructura lógica. Si el niño me dice, no, y entonces mi tío me abusaba. Eso pasaba en la casa que tenemos en el aire. ¿Y cómo llegaban a tu casa en el aire? En nuestro carro volador. ¿Hay elementos de fantasía en ese reporte? Claro. Yo no estoy diciendo que ya esa entrevista per se esté descartada. Para eso son 19 criterios. Y los 19 criterios no son algo que se mira a ojo o de manera ligera, porque la aplicación correcta del CBCA implicaría identificar un ejemplo puntual de esa entrevista que previamente transcribí, recogí, y el ejemplo entre comillas, o sea, ¿cómo estoy dando cuenta de ese criterio? En tal parte de la respuesta. ¿Sí ven por qué se factura harto? Finalmente, como si fuera poco, hacer el análisis del CBCA, el tercer momento de la técnica del SVA será la aplicación de la lista de validez. Y esa lista de validez, para lo que me sirve, es para cualificar los resultados del análisis y finalmente tomar una decisión. La lista de validez, para que me entiendan, sería como aplicar criterios de sospecha. Es decir, dude de todo lo que ha hecho hasta ese momento, psicólogo. Mire, por ejemplo, motivaciones para una falsa denuncia. Y pensemos en nuestro caso concreto. Ya muchos de ustedes en el ejercicio decían, a mí no me cuadran las fechas. Porque eso significa que si sí fue Juan, tenía que ser en un periodo que tenía contacto con la niña. Y él se va cuando la niña tiene escasos 3 años. La niña tiene capacidad para acordarse después, a los 6, de los sucesos vividos antes de los 3. Las investigaciones dicen que uno se acuerda por a partir de los 5 y eso con buena suerte. Claro, por ejemplo, la lista de validez me permite pensar en hipótesis como ¿qué móviles puede tener la familia para inculpar a Juan? Otro ejemplo que no viene al caso concreto que analizábamos, pero que es muy usual en estos aspectos, las interferencias parentales, con su manifestación más extrema que es el síndrome de alienación parental. Y alguien mencionaba por ahí el caso de Séptimo Día, de hace unos meses, o un año tal vez largo. Como me dejó por esa moza inmunda, le voy a dar por donde más duele, los hijos. Y le voy a limitar la posibilidad de que los vea. ¿Cómo? Diciendo que es un violador.
Además me saco el clavo porque no se puede quedar con la moza inmunda. Va a estar preso. Indio ese. Entonces puede haber muchos móviles o muchas situaciones que nos lleven a dudar de ese relato. Eso es lo que pretende hacer la lista de validez, que también tiene unos criterios específicos de aplicación. Decíamos entonces que, aparte del análisis de la credibilidad del testimonio, bueno, se supone que cuando yo he adelantado esos 3 momentos, no se los dije, aprovecho para hacerlo ahora, cuando uno aplica el CBCA con sus 19 criterios debe construir una matriz e identificar si el criterio está ausente, parcialmente presente o totalmente presente, asignándoles unos valores que van del 0 al 2, es decir, 0 si el criterio no se percibió en esa entrevista, 1 si está parcialmente presente o 2 si está totalmente presente. Y la sumatoria de esos índices me dirá si estoy en presencia de un relato increíble, parcialmente creíble o altamente creíble. Eso no es un instrumento de evaluación psicológica, ojo, no es una prueba psicotécnica, es una guía, una técnica, pero le resta subjetividad a la decisión. Es preferible eso a decir, tienes cara de que no te estás inventando nada. Es para hacerme sentir más tranquilo como profesional frente a el juicio de valor ahí sí, o la conclusión o el concepto que estoy elaborando en torno a la credibilidad del testimonio. Ojo, hablamos de credibilidad, no de verdad. Ustedes están estudiando psicología, no papitonizas. Luego yo no tengo una bola de cristal, perdón hermana, en la que uno puede decir, es que yo miro y acá me sale que sí pasó o no pasó. No, volvamos a lo mismo, déjenle esa tarea al juez. Luego los psicólogos no evaluamos la verdad de algo, evaluamos la credibilidad y eso nos descarta o nos quita un peso enorme de encima. Y es que yo puedo encontrar que un relato es creíble, sí, pero aún así los hechos no haber ocurrido, también. Tranquilos, su compromiso acaba en ese punto al hablar de credibilidad. No asuman labores titánicas que no nos corresponden. Decíamos que entonces, agotado ese proceso de la credibilidad del testimonio, otro de los aspectos a abordar sería la sintomatología usualmente asociada al abuso sexual. Y las investigaciones han encontrado que nuestras víctimas de delitos sexuales usualmente padecen o tienen como consecuencia depresión, ansiedad, problemas de adaptación, cuadros que encajan dentro de un estrés postraumático y en algunos casos aspectos fisiológicos o psicofisiológicos. Aspectos fisiológicos con contenido psicológico o psicofisiológicos. En el caso de niños los más usuales son la enuresis y la encopresis. ¿Qué es enuresis? Hacerse chichi, no controlar los esfínteres, ¿sí? Y orinarse en los pantalones o en la cama. Encopresis, el control de las heces fecales, hacerse popis. Son las dos conductas psicofisiológicas más asociadas desde la perspectiva física, llamémoslo así, a las víctimas de abusos sexuales. Pero entonces el psicólogo va a evaluar la enuresis o la encopresis hasta cierto punto. Esos son trastornos contemplados dentro del DSM, ¿sí? Desde lo que corresponde a la perspectiva psicológica. Lo que corresponde a la perspectiva médica, eso ya no es nuestro. Eso que lo haga el médico forense o el médico legista, no sería el psicólogo. En uno y en otro caso, es decir, tratándose del presunto agresor o tratándose de la presunta víctima, el procedimiento a adelantar es el mismo. Es decir, en estos 12 pasos se resume la labor que debería realizar el psicólogo. Voy a mencionarla brevemente para que podamos dedicarnos a las preguntas. Primero, recibir una solicitud y estudiar dicha solicitud. Yo no puedo ir por el mundo buscando niños que de pronto los hayan violado. No, esto debe hacerse dentro del marco de la solicitud que haga la autoridad correspondiente. ¿Quién me está pidiendo evaluar el presunto abuso y para qué?
Cuando lo hacemos dentro de un contexto forense, esas solicitudes normalmente vienen para la perspectiva de los agresores, de su defensor, y la perspectiva de las víctimas, bien sea de la Fiscalía General de la Nación o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, ¿quién me está pidiendo realizar o adelantar esa evaluación? Y estudiarla a fin de determinar que lo que me piden evaluar sea correspondencia de la psicología. En la práctica, tristemente, lo que uno encuentra es que a uno le piden adelantar evaluaciones de hechos que presuntamente ocurrieron hace 3, 2, 4 años. De entrada, eso ya tienes que contemplarlo como fuente de información y pronunciarte al respecto, porque lo ideal es poder hacer estas evaluaciones en calientico, cuando los hechos tienen una ocurrencia reciente, entre otras razones por el efecto que sobre la memoria tiene el paso del tiempo. El hecho de que el niño o niña haya sido entrevistado en múltiples ocasiones por múltiples personas, eso también ya genera vicios en el reporte. Entonces hay muchos aspectos a contemplar dentro de psicología del testimonio. Entonces, digamos, puedes adelantarlas haciendo la salvedad de la influencia que el paso del tiempo pudo haber tenido en ese relato. En segundo momento, puntualizar los objetivos de la evaluación. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Características psicológicas del agresor? ¿O qué es lo que me están pidiendo? ¿Credibilidad del testimonio de la víctima? ¿Sintomatología de la víctima? ¿Perfil de personalidad del agresor? ¿Qué es lo que desde la psicología debo evaluar? Tercero, revisar el expediente y o los documentos relacionados con el proceso. ¿Qué existe sobre este caso? Documéntense. Ese argumento de no, es que a mí me gusta entrar acá sin prejuicios y no dejarme influenciar por información nueva. No, hay que conocer del caso, hay que saber si esas personas ya fueron entrevistadas en el pasado, hay que conocer los resultados de los hallazgos de medicina legal. Presenta rasgos desde la perspectiva de la medicina. Generar hipótesis forenses. Vean la importancia, yo no entro con una idea preconcebida frente al caso. Se supone que construyo unas hipótesis que confirmaré o refutaré una vez terminada la evaluación. Si yo entro pensando que los niños no mienten y que todo niño que dice que ha sido víctima de abuso es víctima de abuso, ¿para qué evalúa? O si yo entro pensando que ese tiene una cara de desgraciado, violador, ¿para qué evalúo? Ya llegó a la conclusión. Apague y vámonos, no haga más. Luego debo generar hipótesis contrarias, como en la investigación científica, ¿cierto? Puede pasar A o puede pasar B. Vamos a ver con qué nos encontramos. No entren con ideas preconcebidas frente a los casos, ni en los agresores, ni en las víctimas. Estructurar la evaluación. Venga, ¿cuál es el protocolo que voy a usar? Se supone que ya los conocí, me documenté, me gusta más, me siento más cómodo con este, me convence más. ¿Qué técnicas, qué pruebas necesitaré? ¿Qué mide, por ejemplo, la ansiedad infantil? ¿Conocen pruebas? Un TAMAI, por ejemplo. Un CMACR, un CDI. Si necesito aplicar una prueba de personalidad, un MSMI3, un MMPI2. ¿Qué pruebas existen desde la psicología para evaluar cada uno de esos constructos? Preparar la logística y los instrumentos de evaluación. Recordemos que necesitamos grabar el desarrollo de esas entrevistas, un espacio idóneo, no puede ser en la cafetería, en la tienda de la esquina. ¿Qué pruebas psicotécnicas son pertinentes? ¿O es que yo aplico un WISE porque fue el que me regalaron el día del grado? Y eso sirve para inteligencia, pero pues qué carajo, yo digo que apliqué una prueba, entonces que el WISE me sirve. No, una correspondencia entre el objetivo de evaluación y los instrumentos seleccionados. Llevar a cabo la evaluación, miren todo lo que hemos tenido que hacer antes de, y hasta ahí no nos hemos visto con el sujeto evaluado, víctima o agresor, y adelantar pues todos esos procedimientos, y si lo que me solicitaron fue evaluar credibilidad del testimonio infantil, impagaritablemente un SVA. Realizar entrevistas colaterales, ¿recuerdan lo que decíamos que eran las entrevistas colaterales? A otras personas, son técnicas de evaluación indirectas, muy necesarias en aspectos forenses. El psicólogo forense se caracteriza porque duda de todo, de toda la información. Yo no me puedo comprar esa versión, luego necesito saber qué me pueden decir periquito, menganito sobre esa persona evaluada. Discutir con los colegas, llamada a un amigo.
o hablar con médicos forenses, otras personas que nos puedan dar luces sobre el caso. Sentarme a analizar e interpretar los resultados. ¿Sí vieron por qué se factura alto? Corrija las pruebas. Eso se toma bastante tiempo y yo no aplico una, aplico 3, 4, qué sé yo, las que necesite. Hacer interconsulta con los colegas, discutir el caso con otros, tener una visión más imparcial del asunto. Y ya se supone que cuando llegado a este punto de la evaluación, tengo la capacidad para confirmar o descartar las hipótesis. ¿Cuáles? Las que planteé por allá en la fase 4 de la evaluación. Ahora sí tengo elementos de juicio para decir si es creíble o no creíble, ¿sí? Si tiene o no depresión, si tiene o no un trastorno de personalidad. Esas cosas no las podría hacer en las primeras etapas. Solamente acá, cuando tengo información copiosa y suficiente para jugármela por alguna de esas hipótesis y descartar las que no resultaron probadas. Con eso, mi querido psicólogo, elabore su informe. ¿Para quién? ¿O dirigido a quién? ¿Al juez? A la autoridad solicitante. O sea, volvemos acá a nuestro paso 1. ¿Quién me solicitó adelantar el procedimiento? A esa persona es a quien yo me dirijo en mi informe. Vea, doctor, doctora, aquí está. Esto fue lo que encontré. Estos son mis hallazgos. Y dado el caso, prepárese, mi amigo, para la sustentación o ratificación, es la palabra que está buscando, en una posible audiencia de juicio oral ante un estrado judicial. Presente esos hallazgos o esas conclusiones que desde la perspectiva psicológica usted ha alcanzado. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Muchísimas gracias, me pareció muy interesante, pero me encantó la parte jurídica. Cuando un proceso va adelantado y ya muchos psicólogos, médicos han realizado las entrevistas, ¿qué tan eficiente es realizar otra entrevista más para el niño? Bueno, te voy a contestar desde lo que ha sido la realidad jurídica colombiana en este punto, y es que podemos encontrarnos niños que han sido sometidos a múltiples entrevistas, pero la triste realidad es que normalmente se han realizado mal. En ese orden de ideas, una evaluación de esta naturaleza entraría como a tratar de salvar el proceso, por llamarlo de alguna manera, en el sentido que se aplicaría con la rigurosidad necesaria para tomar verdaderas decisiones judiciales. Sin embargo, eso, como lo mencionaba con la pregunta que hacía la compañera hace un momento, es que tiene una influencia directa sobre la credibilidad del testimonio en virtud de lo que el tiempo genera en la memoria, ¿sí? Entonces, muchas veces las autoridades judiciales solicitan que evalúes, por ejemplo, un niño cuyos hechos ocurrieron hace 2 años, 1 año, y volvemos a lo mismo, siempre y cuando lo adviertas y des cuenta que eso sería un elemento que normalmente te pronuncia frente a eso, por ejemplo, en la lista de validez, cuando decíamos tú dudas de todo o planteas los inconvenientes del procedimiento, o incluso en tus conclusiones o recomendaciones. Entonces, dejar como la advertencia de, mire, este niño ha sido sometido a muchas entrevistas y eso puede tener efectos frente a la calidad del relato en cuanto a la sugestión, en fin, ese tipo de cuestiones. Pero muchas veces, para que la administración de justicia funcione, necesitamos un proceso que se haga bien. Entonces, el niño puede tener 3, 4 entrevistas, pero ¿quién se las hizo? La abuela, el párroco y la profesora. Ninguno de ellos tenía ni idea de los asuntos que hemos estado hablando hoy. Entonces, la evaluación forense serviría, digamos, en un ultimátum por tratar de salvar ese testimonio. La primera pregunta es, tú nos decías ahorita que tendríamos que presentar el informe a la persona que nos pidió el informe. Se me ocurre una pregunta, si por ejemplo es la abuela de alguna niña que piensa que su nieta está siendo abusada sexualmente y va a donde el psicólogo forense y le dice, hágame algo a la niña para determinar si la están abusando, ¿eso es algo viable? Y la segunda pregunta, o bueno, puede ser la tía o un familiar que digamos no sea propiamente los padres. La segunda pregunta es que queremos saber qué pasó con la historia de Daniela. Ok. Bueno, frente a la primera pregunta, déjame decirte que acabas de abrir la puerta prohibida y nos metemos en un chicharrón supremamente grande, perdón la expresión, y es clarificar el rol según el cual se actúa.
En el 90% de los casos adelantarás este procedimiento en virtud de la solicitud de una autoridad judicial, es decir, la persona que representa los intereses del presunto agresor, del procesado, o quien representa los intereses de la víctima, generalmente la fiscalía, ¿sí? Sin embargo, sí puede pasar la situación que tú nos propones, si es la abuela o la mamá que tiene acá como dudas y no sabe, que son tristemente el 1% de la población, que no quiere anticiparse a hacer una denuncia sin fundamento, sino que quiere tener herramientas de juicio que le permitan a él estar tranquilo, así sea con su conciencia, para saber si sale corriendo a denunciar o no. Sin embargo, sí se hace, o sea, sí pasa, y tendrías que hacer un excelente encuadre, porque eso automáticamente te dejaría más que en un rol clínico, más que forense. ¿En qué sentido? Que tienes que ser muy cuidadoso con el uso que de la información se hace con posterioridad, y esto nos pone en un escenario de la reflexión ética de la profesión en cuanto a secreto profesional. Es decir, tú elaboras el informe para esa persona, mamá, abuela, que te lo solicitó, haciendo la claridad de que si los hallazgos son encaminados a determinar que muy posiblemente sí, o que el relato es creíble y que por lo tanto sí podemos estar en presencia de una conducta de abuso, empoderar a esas personas para que sean ellos quienes tomen la decisión de si presentar o no, o adelantar o no la denuncia, y no el psicólogo, ¿sí? Entonces eso es distinto, o sea, digamos, el manejo de secreto profesional varía mucho tratándose de un escenario clínico a un escenario forense. Entonces normalmente cuando la solicitud la hace la misma familia en aras de tener esa certeza, pues lo que correspondería éticamente al psicólogo hacer es un buen consentimiento informado donde le diga, vea, lo que yo encuentre, ustedes verán qué hacen con eso, y no abrogarse el psicólogo la decisión de él presentar esa denuncia. Entonces sí es posible, no ocurre en muchos casos, como te digo, debería ser así, y eso descongestionaría el sistema y haría que no se judicialicen tantos casos sin fundamento, como al parecer, aunándolo con tu segunda pregunta, ¿qué pasó con el caso de Daniela? Es un caso que aún no se ha fallado, está todavía en proceso de investigación, obviamente hemos hecho la reserva de la identidad de sus participantes, entonces aspiro, doctora, a responderle en unos meses, a ver qué pasa, pero elegí ese caso en particular precisamente para que salieran a colación las reflexiones que ustedes plantearon, y es, mire, acá hay inconsistencias. Acá hay situaciones del relato que no aseguran la participación de quien se ha señalado como presunto responsable. Entonces, te dejo en stand-by la situación frente al caso. Era solamente un pretexto académico para que tuviéramos un punto de partida frente a la reflexión. De acuerdo al caso expuesto, se da celeridad generalmente a casos donde son aplicados a medios de comunicación. Hay muchos casos que son, digámoslo así, no tan importantes a la luz pública, pero mi pregunta va dirigida hacia qué tiempo aproximado tiene para uno elaborar un informe, y si uno necesita, de acuerdo a la tecnología hoy en día, presentaciones o grabaciones, revisiones de video, páginas de internet, a la intervención que en determinado caso le toque a un presunto abusador menor en una audiencia pública. Muchas gracias. Ok, digamos que el tiempo con el que cuentas para adelantar el procedimiento va a depender de en qué momento se encuentra el proceso judicial. Serían aspectos ya mucho más puntuales, pero para responder la pregunta, nuestro procedimiento penal colombiano se surte a través de un momento de fases o etapas y a través de un sistema concatenado de audiencias, una secuencia de audiencias. Dependiendo en qué momento te llegue la evaluación, y eso es algo que debes concertar con el solicitante, con el abogado que te solicita la evaluación, y es conocer y entender cuáles son las fases de ese proceso penal y saber con qué prontitud se van a adelantar las audiencias. Entonces hay abogados que le dicen, no, doctora, necesito la evaluación, pero tenemos en 15 días la audiencia preparatoria. Corra, porque además esa evidencia hay que descubrirla con 5 días de antelación. Sin embargo, yo les digo algo, nunca asuman adelantar un proceso de estos si no cuentan mínimo pues por exagerado con 15 días, porque es que el procedimiento para que se haga con todas las de la ley, literalmente hablando, es algo que demanda tiempo. Ustedes saben, aplicar una prueba, por ejemplo, en adultos, aplicar un MMPI-2, son 567 reactivos, eso se toma entre 2 y 3 horas la sola contestación de la prueba. Ahora, vaya y califíquela, vaya e interprete, y no fue la única prueba, fueron 2, 3, 4.
transcriba entrevistas. Entonces, digamos, la demanda y la rigurosidad del ejercicio implicaría que el psicólogo cuente con el tiempo suficiente para hacer un procedimiento que además no lo haga hacer el oso en la audiencia. Es que su perfil profesional, es su tarjeta lo que está en juego y es su credibilidad como psicólogo lo que estará viéndose en esa audiencia de juicio oral. Entonces, es relativo. Cuando el proceso apenas está iniciando, vas a tener meses incluso. Pero la otra es que no dejen o no pospongan la entrega de los informes desde el momento mismo en que culminan la evaluación. También suena sospechoso para la contraparte saber que terminé de evaluar hoy, en octubre, 26 de octubre, y estoy entregando mi informe en enero. Eso no se ve bien. Entonces, una vez terminadas las evaluaciones, ser diligentes para la entrega de los informes, pero sobre todo, y muy pertinente tu pregunta, conocer el proceso penal que se está adelantando y saber en qué momento el abogado va a introducir esa prueba, en qué momento estamos y para qué la va a usar. Eso sería clave para saber el tiempo con el cual cuentas. Buenas tardes, doctora. Le tengo dos preguntas. La primera pregunta es, digamos, en el caso de que no las hipótesis tenga un presunto implicado y las respuestas de que es otra persona de la familia y que está haciendo el abogado, o sea, no, digamos, las hipótesis dan es otra persona, entonces ahí, ¿qué estaría? Ya te respondo, me acabo de acordar que habías hecho dos preguntas, la otra era para la ratificación. Dame un segundo, contesto esta porque se me olvida. Tú me decías, para efectos de la ratificación, que si se podían utilizar recursos. Sí, de hecho está contemplado en el Código de Procedimiento Penal, se llama evidencia demostrativa, y yo al juicio voy a hacer algo muy similar a lo que estoy haciendo en este momento. Frente a la audiencia, presentar mis conclusiones o mis hallazgos. ¿Puedo utilizar presentaciones de PowerPoint? Llévelas. Mejor. Todo lo que sea necesario, porque además, explíquele usted a una parranda de abogados qué significa el perfil del MMPI. ¿Qué significa psicoticismo? ¿Qué significa esquizofreniforme? Entonces, hay que hablar en un lenguaje que la disciplina jurídica pueda entender. Yo no soy mejor forense porque llego y hablo ya en términos rococó que nadie me entiende. No, si yo quiero cooperar con la Administración de Justicia, tengo que utilizar una terminología que la audiencia entienda. O si no van a decir, sí, muy pilo el psicólogo, pero no le entendimos ni papá. Y eso no sirve para nada. Frente a tu pregunta, ¿qué pasa si dentro de mis hipótesis yo encontré que era otro? Pues póngalo, doctora, porque precisamente la evaluación es para eso, para ya cooperar en la toma de la decisión judicial. Y además sería ético hacerlo, porque estarías contribuyendo a que no se judicialice a un inocente. Entonces, claro, dentro de las 1000 cosas que pueden aparecer en esa evaluación, es que sí hay conductas compatibles con abuso sexual, pero que corresponden a otro agresor. La segunda. La otra pregunta era que a un caso de menor de edad, digamos, los casos que se demoran varios meses en dar el resultado, ¿el bienestar familiar está interveniendo y retirar el niño de la familia o esperan hasta que el caso dé el resultado? Depende, no hay una regla general, depende de las vicisitudes de cada caso. En algunas situaciones el bienestar interviene de manera directa, imponiendo una medida de protección cuando se percibe que el niño puede estar en riesgo, porque el presunto agresor es parte del grupo familiar y convive con el niño. Pero no es una regla de oro, o sea, se estima cada situación en cada caso concreto. A veces proceden medidas de protección, a veces no. Buenas tardes, doctora. Tengo una inquietud y es más a nivel personal suyo en su ejercicio, el ejercicio de su carrera, y es, sí, la doctora dice que es una carrera muy bien remunerada, pero lo vemos de otro lado, y es los conflictos de intereses que hay en medio de un dictamen que usted haya dado. Y ya que vamos a que, digamos, el abuso sexual no se da solamente en clases marginales, sino a veces hay... Todos los estratos. Exacto, y hay niveles de poder y económicos bastante altos. Usted, o sea, uno sabe que éticamente hay cosas que no debe hacer y que debe emitir su informe, pero usted, en lo que usted ha vivido, ¿qué nos puede decir, qué nos puede aconsejar con respecto a eso? Bueno, también excelente tu pregunta porque pones de manifiesto un matrimonio insalvable que es la relación entre psicología forense y ética. Si me lo preguntas a mí, creo absoluta y fielmente en el compromiso ético de la psicología y en ese orden de ideas todas las intervenciones y evaluaciones que realizo se hacen
bajo la perspectiva de auxiliar a la justicia y no a las partes. Es decir, el psicólogo no trabaja para una parte en concreto, trabaja para la materialización de la justicia. ¿Y eso qué significa? Que yo puedo evaluar un agresor y darme cuenta en efecto que es un malandro, que sí lo hizo, que lo hizo peor de lo que se sabe, que no es la primera víctima. ¿Debo consignarlo así en el informe? Claro que sí. ¿Qué haga el abogado con el informe? Eso es otra cuestión y eso tiene que ver con un asunto de procedimiento, porque nuestra legislación penal admite la posibilidad de que la prueba adversa no sea presentada por la defensa, mientras que la fiscalía siempre debe descubrir todas las pruebas, sean favorables, o sea, convenientes o inconvenientes. Entonces, yo jamás haré o haría, aunque tristemente pues hay situaciones en las que se presenta, que el psicólogo entiende que él se debe a la parte que le paga. No, y por eso les digo, ustedes cobren antes. Si se esperan a cobrar al juicio, les embolataron esa platica, porque si la prueba no me favorece y no la voy a usar, pues yo por ahí derecho puedo asumir que el psicólogo no. Cobren por anticipado esos ejercicios, ¿sí?, independientemente de los resultados de la evaluación. Ese es un consejo muy práctico en materia de pecunio y finanzas que le puedo ofrecer al psicólogo. Es decir, usted asegure su ejercicio, independientemente de los resultados. Y recordemos, nuestros resultados, o sea, mi ejercicio es de medios y no de resultados. Yo no puedo garantizarle que la persona va a salir el discípulo de la Madre Teresa de Calcuta o que el niño fue absolutamente abusado. No, ni idea. Entonces eso es importante que lo dejes muy claro con el profesional solicitante, porque tristemente pues sí habrá personas con intereses inescrupulosos que te digan, uy doctora, ahí, vea, yo lo que necesito que quede probado es esto. No señor. Entonces, es un ejercicio ético porque entre otras cosas lo que está en juego es su tarjeta profesional. Y pues ahí hablo como magistrada del Tribunal de Ética del colegio. El ejercicio de la psicología forense nos expone mucho a los psicólogos a faltas disciplinarias. El tema de secreto profesional que ya manifestábamos, el tema de consentimiento informado. Entonces, que tú puedas dormir tranquila y saber que te haces a unos honorarios bien habidos, ¿sí?, que no estás vendiendo tu conciencia ni estás poniendo de parapeto a la psicología para ejercicios irregulares de la profesión. Entonces, cobre por adelantado, doctora, pero consigne la verdad. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre psicología forense y psicología criminal? ¿La psicología forense se deriva de la criminal o al contrario? Psicología criminológica y psicología forense son especialidades distintas dentro de un campo más abarcador que es la psicología jurídica. Es decir, la manera de ese continente de psicología jurídica, y allí encontramos diferentes campos o acciones del psicólogo. Ejemplo, psicología de la conducta criminal, psicología de la conducta victimal, para quienes les gusta trabajar con víctimas, no solamente este tipo de víctimas, víctimas del conflicto armado, o sea, cualquier persona que haya sufrido las consecuencias desfavorables de un delito. Tenemos psicología del testimonio, tenemos psicología forense, tenemos psicología jurídica aplicada al derecho civil de familia, de infancia y adolescencia, tenemos psicología jurídica aplicada a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tenemos psicología jurídica penitenciaria. En el caso colombiano hay alrededor de 6 o 7 áreas distintas de hacer jurídica, y eso obedece también a las preferencias vocacionales del psicólogo. Cuando tú te formas como psicólogo jurídico, recibes la formación en cada uno de esos campos o áreas de su especialidad y tú decides a cuál te dedicas. El tema que hemos tratado hoy involucra, porque además son áreas transversales, pero hemos hablado concretamente de 2 aspectos, psicología del testimonio y psicología forense.